Ahora, bueno, más temprano en la mañana en la clase teórica hemos hablado con respecto al trauma espinal. Ahora vamos a ver el trauma craneal, ya que dentro de su temario se encuentra incluido en el capítulo de trauma o lesión espinal. Vamos a ver qué es el TEC. El TEC es uno de los tipos más comunes de trauma que va a existir en cualquier tipo de lesión que se vaya a dar o en cualquier tipo de accidente que se vaya a dar, mejor dicho, en el cual esté involucrada la cabeza. Múltiples accidentes, ¿ya? Desde simple y llanamente caídas sobre la base de sustentación, o sea, caídas desde nuestros pies hacia abajo. Estamos caminando, nos rebalamos y nos golpeamos la cabeza contra la pared, contra una silla, contra el piso. Nos puede provocar lo que es un traumatismo encefalocraneal. ¿Por qué? Porque van a haber niveles de este, ¿no? Un TEC leve, un TEC moderado y un TEC grave. Mientras mayor sea la energía transmitida al cráneo o a las estructuras asociadas dentro de este, más riesgo hay o más gravedad va a presentar el traumatismo encefalocraneal. Los TECs severos se van a asociar mucho con una gran o con un gran índice de mortalidad. ¿En qué sentido? Cuando la masa encefálica está comprometida, las lesiones neurológicas tienden a ser tan graves que van a generar lo que es la mortalidad, sobre todo a nivel extrahospitalario. Cuando se logra tener una supervivencia o una sobrevida asociada a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que la persona va a presentar lo que se llaman secuelas, o sea, el daño neuronal es irreversible, o en muy pocas ocasiones logra recuperarse un 60-70% del funcionamiento normal, sobre todo cuando la lesión ha sido extensa. Las secuelas pueden ser simple y llanamente desde alteraciones de la percepción, o sea, que la persona quede con alguna alteración con respecto a que no ve bien, no siente en algunos lugares, o no interpreta algunos tipos de sonidos, que son las lesiones, las afasias que se pueden dar, motoras o simple y llanamente estados vegetativos completos. Para entender esto tenemos que ver las estructuras y la conformación de la cabeza. La cabeza va a tener lo que es, primeramente, el cuero cabelludo como primera barrera. Obviamente que a partir del cuero cabelludo vamos a tener lo que es el cabello propiamente, que va a servir también de barrera de protección contra los rayos UV, va a servir de barrera de protección o de sistema de amortiguación, ya que se va a dar a través de lo que es la recepción o absorción de golpes. Luego vamos a tener, después del cuero cabelludo, vamos a tener el cráneo propiamente dicho. Este cráneo, que son las estructuras óseas que conforman la bóveda craneana, donde se va a encerrar a lo que es el cerebro. Por debajo de este cráneo, de esta estructura ósea, vamos a tener el cerebro. Que el cerebro no va a estar directamente expuesto de esta forma, no. Va a tener otra protección. Vamos a volver atrás. Ya que son las meninges, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el cerebro es la parte o el órgano más importante correlacionado con todos la integración de las actividades corporales fisiológicas y no fisiológicas, y con las áreas de raciocinio, ¿no? Por eso no son tan enfocadas a esas cosas. A nivel del cuero cabelludo, nosotros vamos a ver que este tiene o va a presentar una gran cantidad de irrigación, gracias a diversas arterias que se van a encontrar distribuidas por todo este sector de la parte superficial de la cabeza. También vamos a tener un gran entramado de inervación nerviosa que nos va a dar lo que son las porciones sobre todo sensitivas y propiosensitivas. Esta lesión que estamos viendo acá es una lesión de Scalf, tipo Scalf, donde hay un desprendimiento total de una porción de lo que es el cuero cabelludo. Se requiere realizar una limpieza adecuada, una buena hemostasia y luego puntos de sutura para lograr la unión de lo que es esta porción con las demás estructuras y lograr lo que es su fijación. Las estructuras que vamos a ver por capas que van a ir desde afuera hacia adentro van a ser la piel y el cuero cabelludo, que ya lo habíamos visto. Va a existir un tejido llamado aponeurótico, que va a ser el que va a unir lo que es la piel hacia lo que es la parte ósea, permitiendo ciertos desplazamientos del mismo, ya sea anterior, posterior,
si se han dado cuenta alguna vez hay ese movimiento a nivel del cuero cabelludo. Está el periósteo, que recubre el hueso propiamente, y luego vienen las meninges que les mencioné previamente. La dura madre, que es la que va a estar en contacto directo con lo que es las estructuras óseas. Luego vamos a tener la aracnoides, que la aracnoides va a ser la encargada de formar lo que es el líquido cefalorraquídeo para poder brindar un sistema de homeostasis mucho más equilibrado dentro del cerebro y además de formar lo que es un área hídrica de amortiguación que se va a dar entre lo que es el cerebro y las estructuras óseas. Y luego va a venir la pía madre, que igual va a ser una estructura meningia que va a recubrir todo lo que es la masa encefálica propiamente dicha. Ya conocemos lo que es el cráneo, las estructuras óseas y todo lo que involucra a este. El cerebro, esta estructura, este órgano de aproximadamente 1,5 kilos, va a tener múltiples divisiones, desde un cerebro vegetativo, un cerebro intermedio, un cerebro reptiliano, creo que lo llaman, y lo que es el neurocórtex o la corteza, donde se van a producir todos los estímulos superiores que nos dan a nosotros la capacidad de ser seres racionales, inteligentes y los más, entre comillas, evolucionados en este planeta. Toda esta estructura que nosotros vamos a ver que va por fuera, viendo lo que es el córtex primeramente o la corteza cerebral, va a estar dividida en múltiples regiones donde nosotros vamos a tener bastantes actividades de interrelación con el medio externo. Por ejemplo, el lóbulo frontal va a estar muy relacionado con lo que es la actitud de la persona. Lesiones a nivel de este lóbulo pueden generar cambios en la actitud de la persona, generando lo que son cuadros de timidez, cuadros de violencia o incluso grandes cuadros de alteraciones ante algunos ciertos tipos de estímulos. Más atrás vamos a tener lo que son las cortezas motoras y sensoriales, donde nosotros vamos a poder registrar y interpretar y analizar los tipos de movimientos coordinados dentro de todas las estructuras de nuestro cuerpo con las estructuras del medio externo. O sea, esto nos va a ayudar a interpretar la fuerza, la velocidad con la cual nosotros debemos realizar el movimiento, junto con el cerebelo y las porciones del cerebelo, que son los que nos van a indicar la profundidad y la distancia de los mismos. Entonces, ese trabajo conjunto que se va a dar nos va a lograr a nosotros permitir realizar estos movimientos finos y precisos que podemos realizarlo. Vamos a tener otras zonas más hacia la región temporal que van a estar muy relacionadas con lo que es la interpretación del idioma, la expresión del idioma y la forma de coherencia que se va a utilizar para poder hablar y expresarnos. Más adentro, en las partes de las zonas límbicas, a nivel de los terceros ventrículos, donde vamos a encontrar los núcleos basales, las amígdalas, pituitarias y demás glándulas, vamos a tener lo que son las zonas de la memoria y las zonas de los sentimientos. Estas zonas van a ser importantes, ¿por qué? Porque nos van a ayudar a tener lo que son los recuerdos y las memorias asociadas a todas las funciones que nosotros hemos vivido. ¿Cómo nosotros recordamos que una plancha caliente es peligrosa? ¿Por qué? Porque cuando nos hemos quemado por primera vez con una plancha caliente, nuestro cerebro ha guardado esa información y la ha registrado mediante ese sentimiento doloroso, mediante ese trauma, y se han creado nuevas conexiones neuronales que se activan cuando estamos frente a ese tipo de peligro u otros tipos de peligros. El enamoramiento y todo eso se produce a estos niveles. Y las áreas posteriores del cerebro que van a estar asociadas con la interpretación de la visión, lo que nosotros vamos a ver que conjuntamente con las áreas motoras, con el cerebelo, van a encargarse de los movimientos y de todas esas cosas. Entonces, fíjense la importancia y la relevancia que tiene el cerebro con respecto a nuestro cotidiano vivir. Por eso la protección de este a través de una estructura tan sólida y fuerte como es el cráneo, tiene su propio líquido que se separa mucho, mucho de lo que es la sangre, en el 90% de este. Aquí en la parte interior, a nivel de los terceros ventrículos, hay partes desnudas de barrera hematoencefálica. ¿Para qué? Para registrar los cambios de presión, de acidez y de otras cosas que se puedan dar a nivel de la sangre para que el cerebro trate de corregirlas rápidamente. Pero el resto del cerebro tiene su propio medio, su propia homeostasis para evitar y controlar esas alteraciones que se puedan dar a través de lo que es la sangre y alterar el funcionamiento normal del cerebro. Esa es una de las grandes y las vitales importancias que va a tener el cerebro sobre nuestras funciones corticales superiores
Obviamente también van a estar las funciones vegetativas a nivel de lo que es el control automático de las funciones corporales, los estímulos cardíacos, los estímulos renales, los estímulos a nivel del intestino, de producciones hormonales que nosotros no controlamos y otras cosas que el cerebro hace de manera automática sin que nosotros siquiera estemos enterados de realmente cómo pasa. Por eso es la importancia de esto y el cuidado que hay que tener con respecto a las lesiones que se puedan dar a nivel del cerebro. La irrigación cerebral es muy, muy amplia, dado que como tiene grandes cantidades de función, requiere todo lo que es un constante abastecimiento de oxígeno y de glucosa principalmente. El cerebro vive general y básicamente de esos dos productos. El resto de los productos van a participar de procesos sinápticos, van a participar de procesos de homeostasis, obviamente eso es totalmente comprendido por lo que ya hemos visto, o lo que van a ver, mejor dicho, más adelante, en lo que respecta a los equilibrios de homeostasis entre electrolitos y demás. Entonces, esta irrigación que se va a tener a nivel del cerebro es amplia porque este órgano es muy, muy sensible a los cambios de oxígeno y a los cambios de azúcar. Las principales zonas de irrigación van a nacer a través de lo que es la arteria carótida interna y las arterias vertebrales. Estas se van a fusionar a través de todo lo que es una estructura que va a partir de estas que se van a unir con la arteria basilar de la base del cráneo y lo que son estas arterias carótidas internas que van a dar ramas. Lo que son las ramas comunicantes posteriores que se van a fusionar para formar lo que es la arteria cerebral posterior, que va a ser una proyección de la arteria basilar, y en la parte anterior vamos a tener lo que es la arteria comunicante anterior, que va a unir a ambas carótidas, y luego las ramas de la arteria cerebral anterior, que va a irrigar todo lo que son los lóbulos frontales. Esta estructura, formada aquí centralmente, se va a llamar el polígono de Willis, ¿ya? Que es la estructura principal y básica de todo el origen de la irrigación cerebral. Luego vamos a tener lo que es el sistema ventricular. El sistema ventricular van a ser pequeños espacios donde se va a reunir lo que es el líquido cefalorraquídeo y nos va a mantener lo que son las características de producción y amortiguación de lo que van a ser los impactos u otro tipo de lesiones que se puedan producir. Estos espacios o sistemas ventriculares van a estar caracterizados por tener, como les mencionaba, zonas de ventrículos, los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, que van a ser zonas donde va a encontrarse este líquido cefalorraquídeo. Este sistema ventricular también va a tener lo que es como característica la conformación de los senos, en este caso senos sagitales, senos laterales y otro tipo de todas las conjunciones de lo que van a ser los sistemas venosos del cerebro que van a mantener el equilibrio de los líquidos dentro de este. Como pueden apreciar en la imagen, la aracnoides va a tener ciertas prolongaciones o granulaciones aracnoideas hacia lo que son los senos venosos. ¿Para qué? Para ayudar a drenar y mantener lo que es este espacio cerebral con el líquido de manera adecuada, producido de la manera adecuada, filtrado de la manera adecuada y permitir que se maneje dentro de lo que son las presiones normales adecuadas que tienen que existir dentro de lo que es el cerebro. Para esto, los expertos, los neurólogos, fisiólogos y todos los demás, aquellas personas que son muy estudiosas, han visto que para poder entender y comprender bien las funciones homeostáticas y de equilibrio que van a existir dentro del cráneo, vamos a tener que manejarlo en dos compartimentos. Uno que es el continente. El continente va a hacer referencia a todo lo que es la estructura de la bóveda craneana, a todo aquel lugar rígido donde se mantiene protegido el cerebro. Luego vamos a tener el continente, que va a ser el parénquima cerebral, o sea, el cerebro propiamente dicho, que va a ocupar un 80% del volumen. Este volumen de 80% es un volumen constante. No va a variar de manera natural ni compensatoria. Luego viene el tejido vascular asociado a arterias y venas y el líquido cefalorraquídeo, que va a formar lo que es ya este líquido de amortiguación y de control homeostático, tanto del cerebro como de la médula espinal. La presión intracraneal es la presión que se va a ejercer dentro del cráneo, sobre todo a nivel de lo que va a ser la vasculación, pero van a influir muchos otros aspectos que los vamos a ver un poco más adelante. La presión intracraneal normal tiene que estar por debajo de los 15 milímetros de mercurio, con un valor estándar de 10.
Cuando existen aumentos variables de la presión, podemos tener también aumentos variables de cierta sintomatología. Con una hipertensión o con un aumento de la presión intracraneal entre 15 y 20 milímetros de mercurio, vamos a tener mucha cefalea, vamos a tener ciertos estímulos de náuseas o ese tipo de cosas que se van a dar solo por este ligero aumento. Cuando estamos en un proceso moderado, ya vamos a tener mayores alteraciones a nivel del sensorio, a nivel del estado de conciencia. La ubicación temporoespacial se va a ver afectada. Vamos a tener alteraciones, vómitos, dolores de cabeza muy intensos, visiones borrosas, sonidos que vamos a escuchar en el oído, como son los tinnitus, todos. Y a nivel de las severas, ya las lesiones son mucho mayores e incluso la persona llega a estar en cuadros de inconsciencia. ¿Cuáles van a ser todas las causas que nos pueden llegar a aumentar de manera directa lo que es la presión intracraneal? Son los hematomas, los edemas, las hidrocefalias y las herniaciones. ¿Sí? O las compresiones en este caso, desgarros y desplazamientos. Cuando vemos eso, un hematoma va a generar un efecto de compresión desplazando las estructuras, por ende comprimiendo lo que son los vasos, haciendo que estos tengan alteración en su presión normal. Va a comprimir los espacios virtuales, que son los ventrículos, y va a generar el proceso de herniación, que es el desplazamiento de estructuras del cerebro contra estos espacios libres que existían para la amortiguación del cerebro, generando las lesiones y daños tanto por isquemia y por compresión que se va a dar a nivel de estas estructuras. Para comprender mejor esto, se ha creado y se maneja lo que es la doctrina Monroe-Kelly. Esta doctrina Monroe-Kelly nos va a hablar de ¿qué? Del control y el manejo de la presión intracraneal, sobre todo asociado a un efecto de masa. Este efecto de masa puede ser causado por un hematoma, puede ser causado por un tumor, que nos va a generar lo que es un cambio a nivel de lo que es las presiones intracraneales. En una función normal, la masa cerebral ocupa el 80% y es un volumen constante, eso no va a cambiar. Mientras que tenemos la sangre y el líquido cefalorraquídeo que ocupan el restante 10% del volumen total intracraneal o del continente. Cuando nosotros presentamos una masa que va a generar un aumento de presión, un aumento de volumen por su mismo efecto, va a haber sistemas de compensación, donde a nivel de la sangre y a nivel del líquido cefalorraquídeo. Esta compensación se va a dar por disminución de los volúmenes de irrigación hasta el 5% en ambos casos. Cuando este está descompensado, hay una gran descompensación, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre y el líquido cefalorraquídeo van a bajar a lo mínimo, que es un 4%. Menos de eso ya va a provocar daño asociado a isquemia y daño asociado a herniaciones. Entonces, esta masa va a ocupar ese espacio que deberían ocupar la sangre y el líquido cefalorraquídeo, pero por ese mismo efecto de compresión que está realizando, va a aumentar lo que es las presiones intracraneales con respecto a estos líquidos, haciendo que ya se presenten daños o lesiones mucho más visibles a nivel de lo que es el comportamiento normal con respecto a las sensibilidades, emociones, cefaleas y otro tipo de dolores, signos y síntomas que se nos puedan enmarcar como lesiones asociadas al daño. Ahora vamos a ver la clasificación de las lesiones cerebrales. Primeramente se va a dar por la severidad, que va a ser leve, moderada y severa. ¿Todo en base a qué? A una escala llamada escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow nos va a ayudar a identificar a nosotros lo que son los procesos de, sobre todo, la evolución del estado de conciencia en base a 3 parámetros que los vamos a ver más adelante. Posteriormente se va a clasificar de acuerdo a su morfología, que va a ser fácil. Las fracturas de cráneo, que se va a dar a nivel de lo que es la calota o las bóveda craneal, y la fractura de base de cráneo. Generalmente la fractura de base de cráneo va a presentar lo que son lesiones a nivel cervical, a nivel del hueso occipital en la base, esfenoides y las porciones posteriores de lo que va a ser también el hueso temporal. La lesión intracraneal va a ser focal o difusa. La escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos va a evaluar 3 aspectos fundamentales de lo que es la función cerebral. Primeramente, nos vamos a enfocar en la apertura de los ojos. La apertura de los ojos, cuando nosotros llegamos ante un paciente y este paciente está despierto, o sea, está relativamente consciente, podríamos decirlo, pero está con los ojos abiertos y parpadea, automáticamente tiene una clasificación de espontánea.
Si nosotros llegamos, un paciente está inconsciente y no le decimos nada, los ojos no se abren, pero cuando ya le hablamos y le decimos, ¿cómo está, señor? Respóndeme o algo así, o sea, cuando ya damos una orden, damos un estímulo verbal, se clasifica en tres. Cuando lo tocamos, realizamos algún tipo de estímulo, que puede ser desde un estímulo fácil, táctil, tocarlo, presionarlo un poco, o realizarle un estímulo doloroso, como es la presión en el esternón a través de los nudillos, vamos a tener otra valoración de 2 a la presión. No abre los ojos, hagamos lo que hagamos, no tiene ninguna valoración. Si tiene algún problema que no nos permita o no le permita abrir los ojos por más que él quiera, esta escala no es valorable. De manera conjunta, no independiente, de manera conjunta, se tiene que evaluar la respuesta verbal, que va de igual forma a las respuestas verbales espontáneas y orientadas, o sea, coherentes. Preguntarle su nombre y que responda de manera adecuada. Preguntarle dónde estamos y qué fecha es. ¿Para qué? Para tener lo que es la ubicación en tiempo, persona y espacio. Entonces, eso nos va a decir que está completamente orientado, consciente, nivel 5. No está orientado, pero nos responde de manera adecuada. O sea, no sabe dónde está ni qué día es, pero sabe su nombre y sabe dónde está. Lo digo, y sabe respondernos de manera adecuada, pero no sabe dónde está ni qué día es. Entonces está confuso, pero igual tiene una clasificación ligeramente alta. Palabras sueltas y a veces palabras que no se entienden. O sea, señor, ¿cómo está? Mañana. Señor, ¿se encuentra bien? Entonces, hay emisión de palabras que no se logran entender, mezcladas con sonidos, pero sí dice palabras. Otra que va a ser solo asociada a los gemidos. O sea, no va a hacer ni siquiera el intento de articular palabras. Listo. No produce más que sonidos que tienen también una clasificación. No responde, hagas lo que hagas, no responde. La persona no puede hablar, tiene una fractura con abulsión de la mandíbula y daño de la lengua. Señor, ¿cómo se llama? Obviamente va a intentar responder, pero no tiene cómo hacerlo, ¿no ve? Entonces no es una forma de valoración. La respuesta motora es cuando obedece a órdenes en ambos lados del cuerpo. Sube la mano derecha, sube la mano izquierda. Cuando se realiza un estímulo, o sea, localiza el dolor o localiza el estímulo, la persona está ligeramente inconsciente, ¿ya? Está entre que abre y cierra los ojos, y cuando le damos una orden no hace caso. Si nosotros presionamos en el tórax, puede que mueva la mano, como puede que no, pero si realizamos un estímulo doloroso, o sea, pellizcamos o presionamos la clavícula, automáticamente va a haber un reflejo de alejar ese dolor de ahí, o sea, va a localizar el dolor y va a tratar de generar lo que es deshacerse del mismo. Otro que va a hacer que es la flexión normal, o sea, vamos a estimular a la persona, vamos a realizar lo que es la estimulación y va a doblar el brazo, va a hacer una flexión como acto reflejo. No va a ir a localizar el dolor, simple y llanamente nosotros realizamos el dolor y él lo que va a hacer es que flexionar sus brazos, pero de manera normal. Luego va a estar la flexión anormal. Volvemos a realizar el estímulo doloroso y esta vez la flexión es rápida hasta cierta parte y luego se hace lenta, o sea, empieza como que a temblar, como si estuviera tratándose de un engranaje mal puesto. No es rápida, es anormal, o son posiciones anormales de la mano para realizar la flexión. Luego viene el estímulo doloroso, pero en vez de flexión, hay extensión. El brazo se extiende. Es una respuesta neuronal, pero no es la adecuada. Y luego no hay respuesta, ningún tipo de respuesta. Ahora, si la persona tiene múltiples fracturas o una lesión a nivel de la columna, hagamos lo que hagamos, no va a tener respuesta, ¿no ve? Entonces no hay. La escala de Glasgow va a manejar un puntaje mínimo de 3 y un puntaje máximo de 15, siendo 15 una persona en estado normal y siendo 3 una persona en coma. Aprendan esto, es importante. Ahora vamos a ver las lesiones cerebrales. A nivel de las fracturas de cráneo, nosotros ya nos ubicamos cuáles son, cómo son, y no necesitamos revisar mucho más, porque de todas formas no podemos hacer nada. A nivel de estas, sí podemos tener una parte de interpretación y dar un apoyo clínico, sobre todo a esta parte.
Las lesiones difusas no van a tener una región o una forma marcada de identificarnos la lesión. Simple y llanamente una lesión difusa es esto, es un edema cerebral, que puede haber sido provocado por isquemia principalmente, o que puede ser provocado por una contusión grave que aún no ha presentado hemorragias ni hematomas, pero que tal vez lo pueda hacer. Al lado izquierdo de su pantalla, nosotros podemos ver un cerebro normal, donde podemos apreciar lo que son las estructuras de las circunvoluciones cerebrales, podemos apreciar las zonas ventriculares, normal, con la cierta disección y discriminación de lo que son ciertas estructuras de estas. En el daño difuso no identificamos nada, o sea que hay un edema cerebral bastante grande, incluso hay una ligera desviación de la línea media hacia la parte central. Entonces nosotros vamos a apreciar esto y es una lesión cerebral difusa. A nosotros nos tiene que llamar la atención eso y requiere mucho más controles. ¿Por qué? Porque a la larga esta lesión cerebral difusa puede generar muerte del tejido cerebral, por ende muerte de la persona o lesiones muy graves de la misma. Luego vienen las lesiones cerebrales focales, que van a ser los hematomas epidurales y subdurales. A esto le vamos a sumar las contusiones localizadas y la formación de hematoma intracerebral o intraparenquimatoso. Hematoma epidural. Este hematoma epidural se va a dar a nivel de lo que es las estructuras óseas y la dura madre. Por eso va a estar un poco más delimitada a un solo lugar. Va a tener esta conformación como si estuviera invadiendo al cerebro. ¿Ya? Se va a asociar sobre todo a rupturas de las arterias meningias o las arterias que se encuentren entre la dura madre y la calota, como ser también los senos venosos centrales. Estas lesiones van a provocar hemorragia y efecto de masa. Generalmente están asociados con traumas craneales. Como podemos ver aquí, también hay una lesión a nivel de la parte externa de la cabeza, lo que normalmente conocemos como un chinchón, lo cual puede haber sido una gran transferencia de energía o puede haber lesiones estructurales a nivel de otras porciones del hueso, o sea, una fractura, un pequeño desplazamiento o simple y llanamente por un golpe muy, muy fuerte que ha generado un efecto de rebote de masa y genere la lesión de estos paquetes vasculares. El hematoma subdural va a ser por debajo de la dura madre, va a estar generalmente entre la aracnoides o incluso puede estar entre la aracnoides y la pía madre, e incluso entre la pía madre y el cerebro. Esta va a tener lo que es una distribución mucho más equitativa conforme a lo que es la estructura cerebral, a lo que es la forma del cerebro. Se va a dar sobre todo por lesiones y desgarros a nivel de los pequeños vasos. Esta lesión es mucho más severa que la otra. ¿Por qué? Porque va a permitir gran desplazamiento de sangre a través de todo lo que es la cavidad craneana, con un aumento rápido de la presión intracraneana y con el compromiso de las estructuras asociadas. Aquí igual fíjense que hay un desplazamiento de la línea media, lo cual si es muy grande este desplazamiento de la línea media, puede provocarnos herniaciones y daños a nivel de lo que son los ventrículos, los núcleos basales. Esta es la contusión y hematoma intracerebral. Cuando hay un golpe, una contusión cerebral localizada, o sea, en el golpe del parietal, estábamos jugando fútbol, hemos saltado y entre dos hemos cabeceado, pero nos hemos golpeado la cabeza con suficiente fuerza. No ha habido mucho problema ese rato, pero sí, poco a poco, conforme pasa el tiempo, va aumentando la sensación de molestia. Entonces tenemos que llevar al hospital y vemos que ha habido una contusión, un golpe fuerte. Pero en las primeras horas no se va a ver nada más que una lesión difusa. Posteriormente, en el lapso de 4 a 24 horas, va a aparecer lo que es esta estructura llamada hematoma intracerebral o intraparenquimatoso. Esta lesión va a generar un efecto de masa con compresión dentro de lo que es el parénquima cerebral. ¿Cuál es el problema de que haya este tipo de hematomas y por qué es una gran emergencia y requiere un procedimiento quirúrgico casi inmediato siempre y cuando se lo pueda realizar sin generar compromiso de la vida del paciente? Es que cuando la sangre crece o se distribuye dentro de lo que es el parénquima cerebral y genera un proceso de isquemia, va a generar algo que se llama necrosis gaseosa o licuefactiva. ¿Qué va a pasar? El tejido que está siendo comprimido por el hematoma creciente intraparenquimatoso va a empezar a morir. Va a empezar a formar necrosis, tejido isquémico y luego necrótico. Este tejido se va a volver líquido junto con el hematoma y va a ir aumentando el volumen y la presión. ¿Ya?
Eso es lo que pasa principalmente con el cerebro y con la grasa. Pero en el cerebro es mucho, mucho más drástico. ¿Por qué? Porque cuando se genera esta muerte, el tejido es totalmente irrecuperable y la lesión tiende a avanzar rápidamente con formación de abscesos, infecciones y demás. Por ende, este paciente que tenga una contusión y que haya la sospecha de un hematoma intracerebral debe quedarse para su control y su cuidado durante lapsos mínimos de 24 horas o 48 horas para ver y valorar la formación de estos hematomas y brindar el tratamiento más pronto y oportuno necesario. Generalmente asociado ¿a qué? A cirugía. ¿Cuál va a ser los tratamientos? El TEC leve va a estar en una escala de Glasgow de 13 a 15, o sea, la persona prácticamente normal, pero ha tenido un golpe en la cabeza. El caso que hemos mencionado antes, jugador de fútbol que ha ido y ha cabeceado a la cabeza de su compañero, del jugador rival, donde ha tenido un ligero mareo después del golpe y se siente algo molesto porque había una contusión cerebral, pero que poco a poco va pasando. ¿Corre el riesgo de presentar alguna lesión más grande? Sí. Entonces se puede realizar lo que es una revisión o un manejo del TEC. Pero si han visto cuando los jugadores golpean la cabeza inmediatamente al saltar en los partidos, los que ven fútbol, se han debido dar cuenta que al tiro los médicos entran, van, lo ven y lo revisan. Los que les gusta el fútbol americano han visto que eso es inmediatamente cualquier golpe fuerte en la cabeza, casco contra casco, pese a que ellos tienen casco, es directamente fuera del partido. Vamos, hay que revisar tu cerebro por las contusiones que se van a provocar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo en este TEC leve y si tenemos la opción en el TEC moderado. Y de hecho hay que hacer en todos los pacientes que ingresan a emergencias. Es una historia clínica, recolectando lo que son los datos básicos, identificar o ver cuál ha sido el mecanismo de lesión. Golpe directo, el cabezazo del jugador de fútbol, se ha caído de su propia base de sustentación, le ha caído un objeto en la cabeza, cualquier otra cosa que haya producido esa lesión a nivel del cráneo. Si ha existido algún tipo de pérdida de conciencia, o sea, la persona agarró, pum, se ha golpeado la cabeza, ha caído al suelo y durante unos 5 segundos ha estado inconsciente, no respondía. Entonces hay que informar porque eso nos indica que la contusión ha sido más grande de lo que pensábamos. Luego hay que hacer siempre el análisis y la revisión de todos los estados neurológicos, si el paciente está alerta, reflejos, tanto pupilares como reflejos, perdón, como los otros reflejos neuronales, ¿no? Hacer una revisión, sobre todo en el caso de que pueda presentar amnesia, ya sea retrógrada o anterógrada. Esto generalmente se da más en lo que son los TECs moderados. Y si hay algún tipo de cefalea, que puede ser leve, moderada o severa. Esto sí se puede dar en este tipo de valoración del TEC y puede llegar a ser un mal pronóstico, haciendo que esta escala de Glasgow disminuya y el paciente requiera otro tipo de atención. De manera y norma general, todo paciente debe ser examinado generalmente para ver que no hay otras lesiones que puedan estar asociando, examen neurológico para ver que no hay alteraciones a nivel de función del sensorio o algún otro tipo de daño, radiografía, sobre todo de la columna cervical. Siempre el TEC se asocia a una lesión o a una posible lesión de la columna cervical y en caso de ser necesaria, otras estructuras para verificar si es que existen o no existen posibles lesiones. Verificar el consumo de sustancias, sea alcohol o sangre, sobre todo en la parte de orina, porque estas sustancias pueden llegar a alterarnos lo que es la revisión neurológica, porque obviamente las drogas van a producir ese tipo de alteración, ¿no? Y la tomografía de cráneo en caso de ser necesario, cuando el paciente va a presentar lo que es o un desmayo con pérdida de conciencia o un aumento a nivel de lo que es la cefalea principalmente. Criterios de administración. No hemos podido tomarle la tomografía, no hay un tomógrafo disponible, así que tiene que quedarse para su revisión normal. Cuando el ataque es normal, pero la sintomatología no. Si hay heridas penetrantes a nivel del cráneo, si ha habido pérdida de conciencia, si poco a poco se está deteriorando el nivel de conciencia, el Glasgow está bajando, si la cefalea es moderada, ha ido de leve a moderada y va en aumento, cuando se han consumido sustancias como ser drogas y alcohol, cuando hay algún tipo de fractura de cráneo, mucho más cuando se ve que hay una lesión con fuga de líquido cefalorraquídeo, ahí automáticamente ya nos indica que no es un TEC leve, sino que es un TEC grave. Lesiones asociadas, que pueden ser fracturas u otras cosas, que el paciente haya llegado por sus propios medios o traído por una
ambulancia particular o la policía, por decir. Que el Glasgow, después de un tiempo de evaluación, no llegue al valor normal, sino que se mantenga bajo o siga bajando, y alteraciones neurológicas focales, que pese a que el paciente esté muy consciente, muy orientado, muy todo, puede presentar. O sea, apriete la mano, por favor, estoy apretando, y el paciente no aprieta con la suficiente fuerza. O sea, de hecho, ni siquiera ejerce fuerza, pero él piensa que sí lo está haciendo. Entonces, ese tipo de lesiones que pueden ser neurológicas focales deben ser registradas y quedarse bajo la observación intrahospitalaria. En la hospitalaria, el paciente no ha presentado ninguna alteración, su Glasgow ha subido de 13 a 15, o se ha mantenido en 15, o ha llegado a mantenerse en 15. No hay ningún otro tipo de criterio, algún otro tipo de lesión, nada que obliga a que se quede. Siempre hay que explicarle al paciente de que si después de unas horas de haberse ido empieza a presentar cefalea que va en constante aumento, debe volver. Si hay alguna otra alteración, igual debe volver. Y en este caso, de que no haya nada, de preferencia para tener un control, ver que no haya habido ningún tipo de lesión o ningún tipo de problema que se pueda haber presentado, suscitado o encontrado, debe tratar de programar una consulta por consulta externa para que se haga una última verificación y valoración por parte de neurología. El TEC moderado se va a encontrar en la escala de Glasgow entre 12 y 9. Hay que realizar toda la evaluación inicial, que ya habíamos visto. Hay que realizar todo lo que es el análisis de sangre y hay que obtener un ataque de cráneo casi inmediatamente. Y se debe pensar ya de ingresarlo a una institución que tenga neurología y neurocirugía. Hay que hacer una evaluación neurológica mucho más completa a través de lo que son los estudios de reflejos, lo que son las preguntas más concretas y análisis de otros tipos de reflejos de respuesta central. Si el paciente mejora, en un par de días se va a poder dar de alta con un seguimiento por consulta externa. Si el paciente se deteriora, o sea, baja de 9, llega a 8, automáticamente se lo va a manejar como un TEC grave, porque ya de 8 para abajo el paciente está en un estado casi de inconsciencia. TEC grave, de 8 a 3. Hay que hacer repetir nuevamente si no se ha hecho, repetir nuevamente la evaluación ABCD, vía aérea, circulación, estado de conciencia. Todo paciente que tenga escala de Glasgow de 8 o menos es intubado para ayudar con la oxigenación y la respiración y evitar cualquier posible paro cardíaco. Hay que realizar todo lo que es la evaluación y reanimación primaria, o sea, intubación, colocación de vías, mantener lo que son las sondas nasogástricas en caso de que se pueda aplicar sin que haya una fractura de base de cráneo, obviamente. Tiene que colocarse la sonda Foley y todo ese procedimiento de tratamiento. ¿Por qué? Porque este paciente sí o sí se va a quedar internado. Valoración muy específica por parte, sobre todo, de neurocirugía, y ya se requiere la administración de agentes terapéuticos para evitar los aumentos de la presión intracraneal y evitar el edema cerebral, administrando sobre todo mannitol y las soluciones hipertónicas para ayudar a controlar lo que son estos problemas. Hay que hacer reevaluaciones neurológicas constantes para ver si es que hay o no hay mejora. Hay que utilizar lo que son los exámenes neurológicos focales y los exámenes de respuesta central. En este caso, principal es la respuesta pupilar. Si hay o no hay una respuesta pupilar, nos va a indicar si hay o no hay un daño a nivel de lo que van a ser los bulbos y las zonas de automatización del control cerebral. Y la TAC es obligatoria y hay que hacer TACs de control, incluso a veces cada 4 horas o de acuerdo al requerimiento de la evolución de la lesión. ¿Para qué? Para que neurocirugía tome las acciones correspondientes. La revisión secundaria, una vez que hemos realizado todo el proceso de reanimación, obviamente es realizar un control de la vía aérea y de la ventilación mediante la intubación. En el caso del paciente comatoso, que hay una escala de Glasgow, debemos mantener una estrecha revisión de lo que es el proceso de circulación, presiones, frecuencias cardíacas y controles de las tensiones y hipotensiones. Cuando llega un paciente con hipotensión, generalmente no vamos a asociar directamente a un daño encefálico, a no ser que este paciente se encuentre en un estado muy, muy grave, con un deterioro de la escala de Glasgow, incluso menor a 5, donde ya vamos a ver que los cuadros de hipotensión sí pueden ser asociados propiamente al daño encefálico.
y nos van a generar lesiones a nivel de lo que son las vías simpáticas, como les dije, y que no va a responder a la administración de líquidos y vamos a necesitar utilizar vasopresores de acción local. La exploración neurológica. ¿Cómo vamos a realizar? La primera que hacemos nosotros es las funciones corticales, donde vamos a revisar lo que son los niveles del estado de conciencia, si hay orientación en tiempo, persona y espacio, el comportamiento, cómo está la persona, está agresiva, no está agresiva, está tímida, está llorosa, no está llorosa, todo eso. El lenguaje, si nos responde de manera adecuada, no nos responde de manera adecuada o no entiende lo que le preguntamos, afasias que se llaman. La memoria, si hay alteraciones a nivel de la memoria, o sea, no se acuerda de eventos, no se acuerda de cosas, tanto en la revisión anterógrada como retrógrada. Capacidad constructiva y las respuestas propioceptivas, o sea, si hay respuesta a estímulos que se pueden hacer a diversos lugares del cuerpo, y la exploración del lóbulo frontal en base a las respuestas que se pueden dar con estímulos sobre el comportamiento. Aquí podemos ver que hay evaluaciones, ¿no? Sobre las funciones motoras finas, sobre las funciones que nos puedan entender, o sea, abre y cierra la mano, apriete mi dedo pulgar, eleve la pierna contra fuerza, o sea, yo voy a poner resistencia, vamos a ver si es que igual puede realizar fuerza de la punta del pie contra la oposición de la fuerza que estoy ejerciendo en mi mano, lo propio en este sentido, a nivel de la rodilla, hacia abajo, hacia arriba, las propiocepciones que se van a dar, que hay muchas técnicas que se pueden utilizar a nivel de neurología para valorar estas funciones. Continuando con el orden de la exploración, tenemos que evaluar pares craneales. Esto va a estar más que todo relacionado a ¿qué? Olfato, visión, motor ocular común, audición, equilibrio, gusto, sensibilidad a nivel del rostro, funcionalidad de los músculos del rostro, funcionalidad de la lengua, sensación de sabores, o sea, mucho más asociado a las partes netamente de cada una de las funciones de los pares craneales. Sistema motor, si hay una buena respuesta motora, que se va a hacer con esta evaluación que vemos en el cuadro. Sensitivo, lo propio. El cerebelo para ver lo que es la administración de las distancias, o sea, el cálculo de las distancias y profundidades de los objetos, la postura y marcha, que igual va a estar relacionada con la parte del cerebelo, en el cual la persona va a tratar de aumentar su base de sustentación, o sea, va a separar los pies para tratar de caminar, y van a existir tipos de marchas específicas, ¿no? La marcha en segador, la marcha equina o la marcha la marcha rígida. Van a haber varias formas de marcha, ¿no? La marcha parkinsoniana, etcétera, etcétera. Y luego lo que van a hacer las evaluaciones de irritación meningia, que van a hacer pruebas de función específicas para ver si es que hay o no hay irritación meningia, con pruebas que se realizan por parte de neurocirugía. Posteriormente, más adelante, ustedes van a aprender a realizarlas cuando vayan viendo las partes de semiología. La administración de líquidos. Cuando nosotros vamos a ver un trauma craneal, tenemos que ver de administrar líquidos solo en cantidades necesarias, adecuadas y adecuadas a la necesidad del paciente. No es administrar cualquier líquido porque sí, no podemos administrar isotónicas o hipotónicas, tenemos que administrar cierto tipo de lesiones que se van a valorar y se van a observar por parte de neurocirugía. Se puede administrar el manitol, como les dije, que nos va a ayudar a evitar lo que es la hipertensión intracraneal, pero hay que tener consideración que solo nos sirve en pacientes normovolémicos, o sea, que estén estabilizados hemodinámicamente. Las soluciones salinas igual nos van a ayudar a reducir lo que es la presión intracraneal y no van a requerir de lo que es un manejo como el manitol, por decirlo. Barbitúricos o agentes sedantes para relajar e incluso dormir o inducir al coma al paciente, porque la acción metabólica también genera mayor consumo de oxígeno y puede generar mayor lesión o comprometer mayor actividad por parte del cerebro. Y en casos necesarios, los agentes anticonvulsivantes para reducir las respuestas o los estímulos cerebrales que se puedan producir a nivel de la corteza. Por último, vamos a ver, no tan por último, pero vamos a ver, aunque sí es lo último, vamos a ver lo que es la clasificación de algo que se llama muerte cerebral. Cuando existe una lesión masiva a nivel de lo que es el cerebro, con una desconexión de los centros vegetativos
con la corteza o incluso la pérdida de las funciones vegetativas, muerte cerebral, todo, absolutamente todo en el cerebro ha dejado de funcionar y no hay forma de recuperarlo, se va a diagnosticar la muerte cerebral. ¿Cómo nosotros catalogamos eso? Van a existir criterios. Existen miles de criterios. Hay varios, de todo lado hay. ¿Ya? Este es uno de los más simples y de los que compone casi todo, que son los criterios de Harvard. Estos nos van a dar las siguientes pautas para determinar la muerte cerebral en una persona. Uno, que va a ser la pérdida completa de la conciencia y ausencia de movimientos. Cuando una persona incluso está en coma, va a existir ciertos movimientos, sobre todo oculares. Entonces, eso quiere decir que la persona aún tiene una función cerebral activa. Tiene ciertos reflejos, ciertos espasmos a nivel muscular. Luego va a estar lo que son la ausencia de ventilación apnea. ¿Cómo funciona esto? A una persona, por más que esté en coma, si nosotros le quitamos el oxígeno, después de un lapso de 2, casi 3 minutos, va a haber un reflejo inspiratorio asociado. Aunque mínimo, pero va a haber. En el caso de una muerte cerebral, no le va a interesar, ni siquiera el ritmo cardíaco va a cambiar. Luego, lo que van a estar asociados a los reflejos de la base del tronco encefálico, o sea, los reflejos vegetativos. En este caso, el tamaño pupilar. Las pupilas pueden encontrarse dilatadas, pueden encontrarse normales o pueden encontrarse reducidas. Pueden estar de diferente tamaño, una más grande y otra más chica. Vamos a tener también lo que es la respuesta corneal. ¿En qué consiste la respuesta corneal? Vamos a agarrar un algodón, vamos a hacerle una puntita fina, vamos a abrir el ojo del paciente y vamos a poner el algodón directamente sobre el ojo, sobre la córnea de la persona. Una respuesta neuronal, esta va a tender a parpadear, a alejar esa sensación molesta de ahí. En una muerte cerebral no le va a importar. Luego, los movimientos oculares asociados sobre todo al giro de la cabeza. Cuando nosotros agarramos la cabeza de alguien y movemos su cabeza a un lado, los ojos tienden a desplazarse al mismo lado del movimiento. En el caso de una persona con muerte cerebral, los ojos se van a mantener en un punto fijo. No va a haber desplazamiento. Tampoco cuando se coloca o se aplica lo que es una inyección de agua fría en el conducto auditivo. Cuando nosotros aplicamos ese líquido directamente al conducto auditivo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un reflejo en el cual los ojos se van a mover, ya sea hacia el lado al cual se está aplicando el líquido o contralateral. Pero va a haber una respuesta, un movimiento a ese estímulo intenso. Otro estímulo que va a ser asociado al tronco encefálico es que a través del tubo de oxigenación, al tubo endotraqueal, vamos a meter una sonda hasta la parte de la carina y vamos a estimular la carina. Cuando se toca la carina se va a producir un reflejo tusígeno. La persona va a tender a toser sí o sí. En este caso, si hay una muerte cerebral, no va a pasar nada de eso. Luego vienen los estudios, que es la ausencia de la actividad mediante el electroencefalograma. No va a haber ningún tipo de ondas. Y otra cosa que se va a dar es que el centro regulador no va a estar vigente. Entonces va a haber un control de la temperatura, se va a mantener normal o ligeramente elevada, y si nosotros administramos ciertos medicamentos que deberían deprimir el sistema nervioso central, no van a cumplir, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay sistema nervioso central. Con 3 de estos criterios cumplidos, la persona se la declara en muerte cerebral. Y por ende no hay nada que se pueda hacer para salvar a esa persona. Lo único que podemos hacer es solicitar a sus familiares, o si esta persona tenía algún tipo de registro, de donación de órganos.